con País Semanal. Y como le prometí, y lo prometido es deuda, tenemos aquí como un invitado de honor que enaltece esta plataforma tecnológica y este programa. Nuestro invitado, don Elpidio Báez, es diputado de la República, uno de los más longevos. Tuvo unos 22 años en el Congreso Nacional con una vasta experiencia congresual. Fue vocero oficial por varios periodos de la bancada de diputados del PLD. Es miembro actual del comité central, aspirante también al comité político. Así es. Podríamos seguir hablando. Sí. Tiene una vasta experiencia. Si sigo el currículum, terminamos. Bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Realmente gracias por aceptar la invitación. No, siempre suyo. Y déjenme decirle que ustedes lo están haciendo muy bien. Ay, gracias. Esto para un aplauso porque no es decir, además de todos los cargos que yo le había dicho, hay que saber que don Elpidio Báez tiene un programa de televisión que tiene ya unas 3 o 4 décadas. 29 años. 29 años, es decir, que estamos hablando La con gente constancia es parte que conoce la producción y sabe de eso, así que el halago lo aceptamos como verdad. Fue uno de los diputados más votados de la circunscripción 3 del Así Distrito es, Nacional. así es. ¿Cómo se logra eso? Siendo honesto, trabajando, o sea, usted lo eligen para legislar. Entonces usted lo que tiene que legislar, representar y que su comunidad sepa que usted lo está haciendo con dignidad, que usted está dedicado a representar bien a su comunidad. Un dato al margen, ya para dominar con los... Elpidio vive en la misma casa con que inició, es decir, yo he ido en varias ocasiones a su casa y ahí mismo está él y llena de gente, es decir, gente que van ahí como si fuera la casa de él. Me acuerdo de la casa de Balaguer de Nana, es decir, que la gente siempre estaba llena de gente alrededor ahí, cada vez que voy tengo que hacer mi filita ahí. Y con la misma esposa. Ay, pero eso Exacto. es importante. Sí, porque hay un funcionario que llega y la cambia. Hay que decir que mucha estima y mucho aprecio tengo yo con la doña. Así, cada vez que pasa por ahí me demuestra un gran cariño. De verdad que sí. Es muy Bien, bueno, ya entrando un poquito más en materia, hablábamos de que en el pasado censo nacional que se logró en el año 2022, sacó una serie de informaciones que a uno le llamaban preocupación, porque uno entiende que aquí hay cosas que están superadas. Sí. Y además, después que se aprobó el 4% para educación, entonces yo vi una cantidad de informaciones donde se hablaba de que habían unos 168,000 jóvenes, millennials no, de la generación Z o generación de cristal, que no sabían leer ni escribir. Eso a mí me impactó, aunque no pude profundizar en la lectura, pero digo, ¿cómo va a ser que se han invertido cerca de $1 billón de pesos en educación en los últimos 12 años, todavía puede aparecer personas que no sepan leer y escribir? No se lo tome como algo extraño, porque aquí hay una población que son unos muertos vivos. Aquí hay una cantidad importante de personas que no tienen actas de nacimiento. Todavía, en el siglo XXI. No tienen actas de nacimiento. Y no estamos hablando de 100,000 ni de 200,000 personas. Estamos hablando de una cantidad impresionante de personas que son muertos vivos, que son muertos civiles. Y muchas de esas familias tienen hijos que o no lo envían a la escuela por falta de documentación, o cuando llegan a un nivel, entonces tienen que retirarse, porque en muchas escuelas no admiten a los estudiantes sin documentación. Ese es un tema. Y el otro tema es que hay muchas familias que son de origen extranjero, de origen haitiano. Entonces, hay un problema con los hijos de esa familia en el sentido de mandarlo a las escuelas y de permanecer en las escuelas. Pero yo entiendo que el tema, cuando tú comienzas a segregar los datos que tienen que ver con la educación, entonces hay otros problemas. La cantidad de niños que abandonan las escuelas.
Fíjense que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se implementó el desayuno escolar y se implementó el almuerzo en la jornada tan extendida. ¿Por qué se implementó? Para que más familias pobres envíen los niños a la escuela. Incluso se le daba Se le da, una recompensa económica. se le da a la familia, se le da un apoyo económico a través del programa de solidaridad para que esa familia lleve los niños a la escuela, pero también que garanticen la vacunación, que garanticen las atenciones médicas. Porque con el PLD se amplió lo que se llama la política social. Hace un momento usted estaba hablando del tema de los bonos que se da de manera electrónica. Aquí el programa para darle asistencia económica a las familias carenciadas comenzó con la tarjeta Solidaridad. Sí, yo recuerdo perfectamente. Es decir, usted va a un colmado, a un supermercado, con su tarjeta. ¿Qué sustituye la tarjeta Solidaridad cuando el PLD la implementó? Las filas que se hacían en los gobiernos de Balaguer para entregar fundas Y cajitas. y cajitas. En ese momento, ustedes son muy jóvenes todavía, los guardias le daban pelas a las mujeres y a los hombres que que se metían en las filas para tratar de conseguir una funda. Colorar, la famosa... Tenían cables eléctricos, tenían varas que la cortaban y maltrataban a la gente que iban a buscar una funda para comer. La famosa cruzada del amor. Entonces el PLD dignificó esa práctica. Sacó los camiones de la calle, sacó las fundas de la calle y a la familia les dio una tarjeta. ¿Cómo se asignaron esas tarjetas? Primero se hizo un levantamiento de la data donde se reflejaba la necesidad y la pobreza de las personas. Entonces, en función de la pobreza y de la miseria, entonces a los hogares se les daba una tarjeta. Es decir, no había favoritismo político. No se politizó porque era una política para combatir el hambre y reducir la pobreza. Fue el PLD. Yo estuve en la primera reunión que Leonel Fernández convocó en el Palacio Presidencial y esa reunión la dirigió el doctor Rafael Albuquerque. Ese momento no era vicepresidente. Que fue, sí era vicepresidente. Pero fue en el segundo periodo. Que fue el primer director de ese plan. De ese plan. Entonces, cuando usted dice ahora que se implementa ese programa para los bonos navideños, es la continuidad. Ya. Pero la continuidad es buena. Es una continuidad. Sí, es buena. El problema es cuando usted toma una necesidad de la población para usted hacer campaña política. Son cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo a usted se le ocurre coger una caja de tarjeta de bonos y aparecerse en un lugar y usted darlo violando los criterios que usted mismo definió? Porque ¿cuáles criterios se definieron para asignar esos bonos? El mismo gobierno lo anunció. Es decir, tú tienes que aparecer en la base de datos, tú tienes que con tu cédula entrar y entonces saber si tú tienes un bono. Porque si tú apareces con un bono, entonces tú puedes ir al banco y retirarlo. Pero entonces el jefe de la política social sale con cajas de bonos para él darlo sin ajustarse a ningún criterio de lo que ellos mismos definieron. ¿Cuál es el problema? Que él aspira a la presidencia de la República.
y está compitiendo con 6 o 7 dirigentes del PRM que también aspiran a la misma posición. Yo entiendo que quienes filtraron a la prensa esa distribución de bonos fueron sus competidores internos. Fíjense que Paliza dijo en la semana que él va a convocar en enero una reunión para establecer protocolos en la competencia para elegir el candidato a la presidencia. Esa es una consecuencia de esa lucha interna del PRM. La oposición no denunció nada. Ahora, ¿quién filmó, quién grabó y quién filtró? Los equipos de la competencia interna. Lo que estamos viviendo es fruto de la lucha interna en el Partido Revolucionario Moderno. En ese mismo tenor, se ha dicho, tanto de la oposición en sentido general, que hay una especie como de guagua sin control, como que el gobierno va como a troche y moche, que no tiene un norte claro. Y este tipo de percepción, con estos bonos y esta situación que aparecieron expresidentes, yo mismo tengo un amigo que es profesor universitario, que gana un sueldo casi de 200,000 pesos, que me dijo que le salió su bono y lo fue a buscar. Entonces, ¿qué entienden ustedes por ese dislocamiento de esos datos del CIUBEN? Miren, el presidente se vio precisado a retirar el proyecto de reforma fiscal del Congreso. En una estrategia elaborada por el gobierno, se lanzaron varios proyectos de reformas. Reforma a la Constitución de la República, reforma al Código Laboral y la reforma fiscal. No era necesario reformar la Constitución. No era necesario reformar el Código Laboral. No era necesario eliminar instituciones ni fusionar instituciones. Pero se quería crear el ambiente. ¿Para qué? Para meter la reforma fiscal, porque es la parte más política y el impacto más devastador que puede tener un gobierno en una sociedad. Y eso se dio así. Realmente tuvo un impacto negativo en la popularidad del presidente. Muy bien. Entonces, como el presidente bajó de manera drástica hasta los 30 puntos y el gobierno se desplomó, entonces el gobierno quiere detener la caída de la popularidad y tratar de subir apelando a las fiestas navideñas. Por eso el gobierno en principio había anunciado que suspendía las fiestas de Navidad. Una protesta de los copos. Bueno, a la semana ya estaba cambiando, porque al gobierno le gusta recular. Hay quienes hablan del reculeo. Es como tantear, a ver qué tan aceptable es. Entonces, el gobierno tuvo que volver hacia atrás con el tema de la fiesta. Y entonces, en lugar de repartir la cantidad de bonos que de manera tradicional se reparte, ahora lo aumentó en 1 millón más. ¿Y por qué ese aumento es tan repentino? Lo que pasa es que el gobierno quiere detener la caída de su popularidad debido a la reacción negativa, a la irritación de la población con el tema de la reforma fiscal. Porque cuando el gobierno depositó el proyecto de reforma fiscal en las cámaras legislativas, entonces los distintos sectores comenzaron a estudiar el proyecto de reforma. Por ejemplo, al bacalao le iban a subir el ITEVIS, a la yuca le iban a subir el ITEVIS, al café, incluso subieron el café ahora. Sí, lo sé. Entonces, el gobierno pretendía recaudar más de 60,000 millones de pesos solo con el aumento del ITEVIS. ¿De acuerdo? Y entonces, a la clase media le dijeron, miren, le vamos a subir el impuesto a la vivienda,
Antes, ustedes tenían una exención de vivienda, digamos, hasta 10 millones de pesos. 5 millones creo que era. Entonces ahora le vamos a cobrar a partir de los 5 millones. Entonces la mayoría de la clase media lo que está es pagando los apartamentos que sacan a través del banco, pagando vehículos que también compran con préstamos bancarios. Y entonces el gobierno le dijo, miren, ahora aprueben la reforma fiscal, que con esta reforma ustedes van a pagar más dinero. ¿Cuál va a ser la reacción de la clase media? No se sintió, no hay que hablar, eso se sintió de ¿Y qué pasó con los empresarios? A los empresarios les dijeron, el gobierno no le está cobrando impuestos, lo está subsidiando y le está dando exoneraciones. Se las vamos a quitar a todos. ¿Cuál iba a ser la reacción de los industriales y de los empresarios? Protestar. Entonces el gobierno no aguantó el rechazo de los distintos sectores de la sociedad que iban a ser penalizados con la reforma fiscal. Y algo que es peor, el gobierno le dijo a la sociedad que la nómina pública era muy elevada y que cuando ellos ganaran las elecciones en el 20, la iban a reducir a la mitad, porque los gobiernos del PLD estaban abusando con una nómina tan elevada. Muy bien. Cuando usted busca la nómina, entre el 20 y el 24, el gobierno la aumentó en 130,000 millones de pesos. En ese punto, Entonces le está diciendo a la gente, señores, vamos a aumentarle los impuestos porque el país necesita más dinero. Y ese derroche que usted tiene, dando pensiones a dirigentes políticos que nunca han dado un golpe, sentado en su casa. Entonces usted me quiere subir los impuestos para seguir nombrando personas que no le agregan valor a la labor del Estado. Pero también, haciendo yo la función de abogado, el gobierno, el Estado dominicano, ha fundido varias instituciones en función a reducir la empleomanía. Es decir, tenemos el Ministerio de Educación con el MESI, tenemos otro ministerio que han ido fundiendo, en la misma CDE que lo convirtieron en energía y mina. Todo eso es puro espejismo. Porque el gobierno lo anunció conjuntamente con las reformas a la Constitución laboral y a la reforma fiscal, con el propósito de decirle a la población que acepten la aprobación de la reforma fiscal. Que estaba haciendo su sacrificio. Sí, entonces está diciendo, no, nosotros nos estamos sacrificando, vamos a dejar de percibir 25,000 millones de pesos. Ajá. Y como yo tengo el dato cierto de que cuando tú fusionaste las dos instituciones, esos empleados tú los mandaste para su casa. Porque ya tú me dijiste en el 20 que ibas a reducir la nómina a la mitad. Y lo que hiciste fue que la duplicaste. Entonces, ¿cómo tú me vas a convencer de lo que tú me estás diciendo ahora? En otro ángulo. Usted dice sobre las pensiones solidarias, pero también hay que recordar que las pensiones solidarias comenzaron también con el presidente Danilo Medina, donde antes de él irse de la presidencia también anunció que unas 6,000 personas iban a ser beneficiadas con lo que son las pensiones solidarias. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No tiene algo de positivo lo que ha hecho el presidente Abinader de seguir otorgándole esas pensiones solidarias? Y también usted habló, son dos preguntas, sí. Habló sobre la entrega de los bonos o canasta que fue con solidaridad. Pero también recordemos en los gobiernos de Leonel Fernández, donde se armaban tumultos de personas buscando una cajita navideña. ¿No le sigue el PRM los pasos a lo que el PLD hacía anteriormente? Dos cosas. Hay que diferenciar pensiones solidarias de pensiones especiales. Las pensiones solidarias están contenidas
en lo que es la ley de seguridad social. Y son pensiones de 6,000 pesos que se le dan a personas envejecientes. Ese es un programa que viene por ley y hay unos fondos que lo genera la misma seguridad social. ¿De acuerdo? Y las pensiones especiales las da el presidente. Es una atribución del presidente. Sí. Entonces el presidente da pensiones de 150,000 pesos, de 200,000 pesos, Entonces, Danilo ni de 100,000 dieron pesos. esas clases de pensiones. No, porque Danilo, así como usted lo ve, es tacaño Bastante. con lo que no es de él. Ah, ok, con lo que... A lo que acuerdo. no le puede quizás De acuerdo. sacar un lado Sí, positivo. porque darle una pensión de 150,000 pesos a una gente que está sentado en su casa, Pero que hizo un aporte de alguna forma. sentado en su casa. No, trabajó, está pensionado porque ya hizo una labor. Pero No, muchos criticaron la pensión no, que es le sin dieron. trabajar. Mira, muchos criticaron. Es pagándole un favor político. Por ejemplo. Eso se llama clientelismo político. Entonces, después que tú derrochas todo ese dinero, entonces tú le vienes a decir a los que pagan impuestos que paguen más impuestos para tú entonces dar más pensiones especiales. También, ¿Cuál va a ser la reacción del ciudadano? la reacción adversa? La reacción que tuvo de rechazo. Porque la gente no es tonta, está observando. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú gastes más de 1,000 millones de pesos en alquilar un edificio? Ahora mi Ha pregunta- pasado en varias gestiones. ¿No? Exactamente, no solamente en esta. Mi pregunta es la siguiente. No, pero El es el PLD, dato el del PLD. dispendio. Sí, pero el PLD Después que duró la gente 20 sabe que años. tú votas el dinero, que tú no tienes respeto por el dinero público, entonces luego yo te digo, mira, yo necesito ahora aumentar los impuestos porque el país necesita 120,000 millones de pesos al año. ¿Cuál va a ser la reacción de los que pagan impuestos? De rechazo, porque ve el dispendio y ve los decretos y ve los nombres y ve los montos que gasta el gobierno. Pero mi pregunta es la siguiente, señor Elpidio. Esos locales estaban alquilados cuando el PLD era gobierno. Porque desde el gobierno del PLD, donde duró casi 20 años, no se procuró también de que esas instituciones públicas tengan un local propio. Si también, por ejemplo, vamos con lo que es Indotel, se ha pagado millones y millones. ¿Por qué con esos millones que se ha pagado no se podía hacer una infraestructura para evitar pagar toda esa cantidad de Esa es la discusión que se está dando ahora. Por ejemplo, el local donde funciona Indotel. Indotel? el pasaporte, ¿es propio o es alquilado? Ellos pagan mensualmente Es propio, porque ahí funciona la dirección de migración. migración. Ujú. Es propio. Yo recuerdo que se inauguró, sí, Es eso propio. debe estar. Y al lado también se inauguró el edificio de correo, que es propio. Es propio también. Entonces ahora el director de Pasaporte. pasaporte quiere meterse en la moda de alquilar locales en Naco. Porque ya él en ese lugar se siente incómodo. Entonces quiere buscarse cerca de 1,000 millones de pesos para alquilar un local en... Y quien rebosó La copa. la copa fue el señor Bartolomé, ¿verdad? Que está buscando locales en Punta Cana y en otros lugares para alquilarlo ahora. Alquilar edificio por piso ahora. No quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar del Ah. Congreso del PLD, porque nos hemos centrado solamente en la parte de política. Realmente se acaba de terminar el 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez y queremos saber cuáles son además el Comité Político se reunió esta semana y tiene nuevos caminos, ¿no? Nuevo brillo, nueva energía, nuevo secretario general. ¿Cuál es El Congreso del PLD, Reinaldo Pared Pérez, terminó la semana pasada, cerró el domingo pasado. Y ya este martes el comité político, integrado por 51 miembros,
se reunió y tomó decisiones para operativizar las decisiones que se tomaron Dentro del Congreso. en el Congreso. Y desde ya, por ejemplo, Danilo Medina y Johnny Pujols visitaron San Cristóbal y allí se reunieron con todos los dirigentes para discutir, activar el partido y ver cómo el partido marcha mejor en San Cristóbal. El sábado, el Danilo y Johnny Pujols se estarán trasladando a San Pedro de Macorís para encabezar una asamblea de motivación y de intercambio con la dirigencia local. El próximo lunes estarán en la provincia Monseñor Noel, en Bonao, también encabezando una asamblea. Y van a continuar el año que viene, en enero, hasta recorrer todos los municipios cabeceras del país y luego van a continuar con todos los municipios. Es la primera vez que el comité político aprueba una decisión de esta naturaleza de llevar la dirección política al territorio y compartir y escuchar y nutrirse de viva voz de la dirigencia de base y media del ¿Y partido. cómo se van a elegir las secretarías? El año que viene, en febrero, ya se estarán eligiendo los titulares de secretarías. ¿Te aspira alguna? No. Ya yo quiero que personas más jóvenes en el partido. Me parece muy bien su pensamiento. Sí, porque es que nosotros queremos que el partido crezca, pero no queremos darle paso al talento nuevo. Y en un partido que estamos refundando, que estamos introduciendo la innovación en la organización, tenemos que darle espacio a los jóvenes. Porque hay muchas personas que ven las organizaciones de fuera y piensan que lo que están dirigiendo están, digamos, de fiesta. No, eso es mucho sacrificio. Dirigir un partido, dirigir un comité intermedio, dirigir un comité de base, implica sacrificio de la dirección. ¿Y no cree usted que esa juventud debe empezar desde la cabeza, la presidencia? Al revés. Mente fresca, ya con No, al con nuevas revés. políticas. No, usted tiene que venir de abajo. Nadie llega a la universidad si antes no se inscribe por el kinder. No, porque no me refiero físicamente, sino a nivel de conocimiento. Una persona más joven en cuanto a mentalidad de política, porque han cambiado las formas de hacerse No, política. pero no. Es que aquí todo el mundo quiere coger los mangos bajitos. Como le dijo Pedro Mira a Juan Bosch. Resulta que aquí los indios caribes vinieron a desplazar a los taínos. Pero entonces cuando llegaron los indios caribes y vieron que las matas de mango eran muy frondosas, entonces se sentaron en las raíces a coger los mangos bajitos. Y dejaron de ser caribes. Y se volvieron pacíficos y dóciles. Entonces aquí hay personas que quieren que tú le hagas un partido, que tú le construyas una organización y al momento de ganar el poder, ellos quieren que tú los llames a ellos para que dirijan el gobierno y para que dirijan las tareas. No, todo el mundo tiene que trabajar. Además, ¿cómo usted aprende a dirigir? Dirigiendo. Dirigiendo, pero para usted aprender a dirigir, usted primero tiene que entrar y hacer un recorrido como lo hemos hecho todos nosotros. Yo quiero que el partido se nutra de la juventud, pero de jóvenes responsables. Pero hay que dar paso para tener esa No, experiencia. ya el PLD lo hizo. Ahí tú tienes a Juan Ariel, Sí. por ejemplo. Ahí tú tienes Al mismo Será. Johnny Pujol. a Johnny Pujols. Hay una cantidad de jóvenes, pero tienen que asumir la responsabilidad. Nosotros le estamos dando apoyo, lo estamos acompañando, pero ellos tienen que asumir. Miren ustedes aquí, ¿con quién están ustedes en este programa? Con nuestro maestro. John García. John le está diciendo a ustedes, las está acompañando a ustedes dos, pero John tiene una experiencia Y él enorme. sabrá cuándo retirarse. Y ustedes se están nutriendo de John. Exacto.
Entonces aquí en este programa tenemos lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Una pregunta, ¿usted pertenecía a la Comisión de la Reforma Policial de la Cámara de Diputados? Yo tuve la responsabilidad y el honor de dirigir el proceso de reforma y de aprobación de esa ley. Igual que el 911, el sistema 911, sí. También tuve esa responsabilidad y tuve la responsabilidad de dirigir la aprobación de la ley de porte y tenencia de armas de fuego. Yo desarrollé en la Cámara de Diputados una agenda de seguridad. La instalación del sistema de cámara, que ahora es de bastante utilidad para la investigación policial, yo tuve la responsabilidad de conducir esos trabajos. Una preguntita ya para terminar, nos quedan 2 minutos. Ahora mismo me acaba de llegar la información de que el Tribunal Constitucional anuló la ley que crea el DNI. Era de esperarse. Era de esperarse. Yo decía en la Comisión de Fuerzas Armadas, que fue en la comisión que se discutió esa iniciativa, insistí en que había que mantener el artículo que obligaba a cualquier organismo del Estado que necesitara información, primero pedírsela a un juez. Si el juez la autoriza, entonces usted pincha el teléfono y hace la investigación. Pero si el juez no la autoriza, usted no puede pedirle a un medio de comunicación que identifique sus fuentes. No, eso está prohibido. Que eso está prohibido. La Constitución garantiza la reserva de la fuente. Pero tampoco tú puedes ponchar un teléfono y obtener información de un ciudadano de manera ilegal. Porque la Constitución protege la intimidad, el derecho a la intimidad. Protege el fuero familiar, el domicilio. La privaticidad. Sí, y esa fue una lucha que yo llevé en esa comisión y ahí está el resultado. Pero también la Sociedad Dominicana de Diarios, presidida por Peso Maldonado. Correcto, también mantuvo la presión, porque la forma en que fue aprobada esa ley violaba la Constitución, varios artículos de la Constitución, y se lo dijimos a los legisladores. Lamentablemente, en una buena conversación con un hombre con tanta experiencia de Estado, con una longevidad en la política, el tiempo se hace corto y realmente el tiempo ha volado. Ni siquiera hicimos pausa, nos seguimos corriendo. Así que nuestros amigos comerciantes vamos a reponer esos comerciales después. Le agradecemos al señor Pidio Bay, diputado, ex diputado de la República, que ha rendido una hoja de servicio al país por muchísimos años, más de 40 años. Yo creo que fue fundador del PLD. Sí, estamos hablando de casi 73 al 50 años. 50 años realmente sirviendo al país de una manera honesta. Un diputado que nunca se ha mudado de su sector, el Capotillo, de Simón Bolívar, que vive en la misma casa, que lo vio nacer, que tiene su misma esposa, Clara. Y realmente tiene una fundación al frente, la Simón Bolívar, que le da servicio. Yo he estado ahí presente, veo a la gente que diariamente está ahí buscando servicio. ¿Alguna palabra ya finales para que exhortar a los PLDistas, a su gente, a sus seguidores? Bueno, desearle a ustedes feliz Navidad, que celebren con comedimiento, que celebren en familia, que eviten los lugares tumultuosos que pueden generar problemas, y que esta es una época bonita del año y que es bueno aprovecharla para fortalecer los lazos familiares y nuestra creencia en Dios. Amén. Seguimos nosotros entonces con un país semanal. La semana que viene, no quiero que se pueda este programa, pero vamos a tratar de hacerlo. Así que nos vemos, chicas. Tienen una cita con nosotros el próximo viernes. Sí, hasta la próxima semana con más información de País Semanal.